Señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, me dirijo a usted con toda la rabia de millones de personas para dejarle bien claro que los mexicanos, los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, todos los latinoamericanos no somos limosneros ni mucho menos rehenes de su negocio. Anoche usted ofreció 3 años más a los Dreamers, como si nos estuviera dando limosna y más aún usando a todos estos seres humanos como carnada para construir su estúpido muro y usando también a 800,000 empleados de su propio gobierno que los ha dejado sin comer. No le mienta a su pueblo y no los presente como si todos fueran ángeles y culpe a los migrantes de la violencia. Recuerde que los migrantes huyen de los gobiernos corruptos que ustedes han ayudado, de la violencia que es pagada con el consumo de sus drogas. No se haga el inocente y acepte también el precio de su imperialismo. Soy Roberto de la Madrid y este mensaje se lo haré llegar a la Casa Blanca. Comenzamos. We believe in a safe and lawful system of immigration, one that upholds our laws, partisan gridlock, and national neglect. There is a humanitarian and security crisis on our southern border that requires urgent action of race or class or faith or gender or background. All Americans, whether first generation or 10th generation, are bound together in love and loyalty, friendship and affection. Illegal immigration reduces wages and strains public services. The lack of border control provides a gateway, a very wide and open gateway, for criminals and gang members to enter the United States, including the criminal aliens who murdered a brave California police officer only a day after Christmas. I've gotten to know and love angel moms, dads, and family who lost loved ones to people illegally in our country for urgent medical care. Vast quantities of lethal narcotics are flooding through our border and into our communities, including meth, cocaine, heroin, and fentanyl. Drugs kill 78,000 Americans a year and cost our society in excess of $700 billion. On our border doorstep. To physically secure our border, the plan includes $5.7 billion for a strategic deployment of physical barriers or a wall. Ahí están todos los datos del discurso que dijo Donald Trump. Nosotros, el departamento de gráficas, le puso usted ahí, pues que en realidad son mentiras y lo consultamos incluso con
los diferentes órganos de Estados Unidos oficiales. Nancy Pelosi, la líder demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, contestó a Trump que no, que esas condiciones no las acepta y por lo tanto el gobierno sigue cerrado y miles sin cobrar su sueldo. Ahora hay que ver si negocian o no. Vamos con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el video wall. Cristian Said Nader Cataño, analista internacional en la Ciudad de México, a quien usted conoce y conoce bien, y Javier Arias Borque, que también conoce muy bien, periodista en Madrid. Tenemos muchas preguntas, les ruego un minutito para cada respuesta. Javier, comienzo contigo. Vamos primero a los detalles del discurso de anoche de Donald Trump. Preguntas. Te pido por favor que analices el discurso de Donald Trump de anoche, donde pone a los estadounidenses como gente buena, angelical, de hecho utilizó esa palabra, unidos por la paz y por la amistad, y los criminales son los migrantes mexicanos, centroamericanos. Por favor. Sí, creo que el discurso de Donald Trump está dentro de lo que es el presidente norteamericano. Su público objetivo es el prototipo de WASP, ese hombre blanco anglosajón y protestante que vive en los Estados Unidos y que es un hombre que quiere recibir y que necesita recibir ese mensaje, y creo que Donald Trump lo que está haciendo es perfectamente dirigirse única y exclusivamente a su electorado. Cada una de las apariciones de Donald Trump en antena son para mandar un mensaje a su electorado, el de estoy cumpliendo lo que os dije en la campaña electoral y pongo todos los medios para hacerlo. ¿Que para eso tiene que demonizar a los inmigrantes? No va a tener ningún problema en hacerlo, porque para él lo importante es su público objetivo, su electorado, y para él una de sus grandes promesas fue la reconfiguración de la frontera entre México y Estados Unidos, y en eso está centrado. Bien. Cristian, gusto de saludarte. ¿Qué lees? ¿Qué lectura haces? ¿Qué hay detrás cuando Donald Trump pone como palomas de la paz a los estadounidenses que son víctimas de los migrantes? Y además te pregunto, Cristian, ¿quién le cree dentro de Estados Unidos esta tontería? Bueno, se dirige justamente, como lo dijo el compañero, a todo su electorado, a un electorado, por cierto, una clase, por llamarlo así, blanca, protestante, angloparlante, en crisis. Estas medidas que ejerce Donald Trump, bueno, que busca ejercer, se dan ante un cambio demográfico impresionante que está ocurriendo en Estados Unidos y que está a punto de detonar en los próximos 20 años, que realmente la población blanca tradicional en Estados Unidos se vuelva una minoría, ¿no? Por supuesto, ellos le creen, no tienen digamos, las habilidades técnicas ni culturales para escarbar en datos en internet o en cualquier otro medio para conocer si esto es cierto, ¿no? Por cierto, esto no les importa, a fin de cuentas, está muy bien demonizado un grupo social en específico, llámese inmigrantes procedentes del sur de la frontera, incluso de otras latitudes del Caribe también, de Oriente Medio, de China, de la India, de Pakistán. Entonces es justamente exacerbar los ánimos xenófobos por parte de la población blanca, por llamarlo de alguna manera, en contra de todos los grupos, digamos, antagónicos a la tradición estadounidense europea, ¿no? Entonces justamente eso a esa gente se dirige Donald Trump. Sin embargo, su propio discurso está repleto de mentiras, de manipulaciones, de minimizaciones y exacerbaciones de los ánimos populares. Bien. Cristian, te pregunto, los narcos mexicanos, centroamericanos, colombianos son multimillonarios gracias a que hay ciudadanos estadounidenses que compran la droga. ¿Donald Trump no frenaría más la violencia si invirtiera su dinero en programas para que haya menos drogadictos estadounidenses y así menos dinero para los narcos? Bueno, Donald Trump frenaría la violencia del narco en primer lugar, dejando de sostener la industria de producción de opiáceos, por ejemplo, en Afganistán, o promoviendo la violencia de cárteles en Colombia o en México o en diversos países de Latinoamérica. O sea, realmente el narcotráfico existe en primer lugar por Gran Bretaña hace 150 años y en este momento por Estados Unidos, ¿no? El narcotráfico podría detenerse muy sencillo, simplemente Estados Unidos no quiere que se detenga el narcotráfico. O sea, recordemos los millones de adictos que hay en Estados Unidos, en Europa y en otros países, son justamente porque así los quieren tener sus gobiernos. O sea, realmente recordemos cómo se expandió la heroína, por ejemplo, en Estados Unidos, inundando los barrios negros, fue a través del mismo gobierno estadounidense, ¿no?
Entonces realmente existe una gran producción y un gran tráfico de drogas en Estados Unidos porque el número de consumidores es extremadamente alto en Estados Unidos, al igual que en Europa, ¿no? Entonces realmente esto es una excusa justamente para militarizar, por ejemplo, en el caso de Colombia o en el caso de México, sociedades que están sumamente vulneradas por la violencia y que realmente, además de la droga, tenemos el gran negocio de las armamentistas estadounidenses que han inundado las calles con armas de diverso calibre, ¿no? Entonces realmente esto podría ser controlado, pero francamente a Estados Unidos no le importa y es una excusa perfecta justamente para, en este discurso de demonización y de xenofobia por parte de Donald Trump. O sea que Estados Unidos tendría que asumir que son el consumidor de drogas número 1 del mundo y que si no hubiera consumo, pues los narcos no la podrían vender, ¿no, Cristian? Sí, totalmente. O sea, vemos justamente desde la invasión en Afganistán en 2001 hasta la fecha, que no se han retirado, por supuesto, a tropas estadounidenses patrullando. Y no nada más el gobierno estadounidense está metido ahí, ¿no? También vemos a las grandes farmacéuticas, porque no nada más es el tráfico de drogas, digamos, tradicional, sino está el tráfico de drogas que las mismas farmacéuticas utilizan. Entonces, estamos hablando de un negocio trillonario que está metido tanto el gobierno estadounidense, otros gobiernos como las grandes multinacionales, ¿no? Bien. Javier, la pregunta que te hacía, por favor. Sí. Sí, lo que estamos hablando, el consumo de drogas en Estados Unidos es una decisión personal de cada uno de los americanos. O sea que son los americanos los que en última instancia son responsables del consumo que hacen de esas drogas. ¿Les supone un coste a la sanidad? Sí, pero es culpa de los americanos. Es cierto que las drogas son un grandísimo negocio, es cierto que hay cárteles poderosísimos viviendo de ese dinero, lo cual le permite entrar y salir en Estados Unidos su mercancía con total libertad, utilizando tanto medios aéreos como medios terrestres, también a través del mar y a través de la corrupción a funcionarios estadounidenses, pero sigue siendo una decisión personal de los estadounidenses por un lado, y por otro el gobierno de Estados Unidos legítimamente tiene que intentar impedir que esas drogas entren en su territorio nacional. Oye, Javier, la frontera es una gran puerta abierta por donde entran los narcos y las drogas, dijo Donald Trump anoche. Necesitamos un muro. Yo le digo, no, señor Trump, los narcos ni la droga entran así. Resulta que la propia DEA y el propio FBI han reconocido que los narcos entran en avión o en coche, incluso con pasaporte o residencia de Estados Unidos, y las grandes cantidades de droga también han reconocido las autoridades que entran por los puntos de vigilancia frente a las narices gracias a la corrupción que hay con las policías de Estados Unidos. ¿Qué dices de esto? Efectivamente, es lo que acabamos de comentar hace un segundo. La entrada del narcotráfico a Estados Unidos entra por aire, entra por mar, también entra por los puertos y entra por los pasos fronterizos porque mueven muchísimo dinero y se puede corromper a determinados funcionarios y además tienen tecnología que en muchos casos no tienen los servicios estatales norteamericanos para emplearlos en todos y cada uno de los metros cuadrados de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. Pero también es legítimo que Donald Trump quiera impedir, utilizando los mayores recursos posibles, que se produzca esa entrada. Una de las mayores, digamos, promesas electorales de Donald Trump fue la reconfiguración de la frontera entre Estados Unidos y México. Hay que recordar que el muro del que habla Trump no es un concepto nuevo. El muro, en verdad, está instalado desde el gobierno de Bill Clinton. Fue Clinton primero, luego Bush y luego Obama quienes hicieron más de 1.200 kilómetros de vallado fronterizo entre Estados Unidos y México. Es normal, es legítimo que Donald Trump quiera reforzar esa frontera entre Estados Unidos y México, pero la instalación únicamente de un vallado o de un muro o de una plataforma física disuasoria no va a hacer que las drogas sigan entrando en Estados Unidos, porque tienen muchos otros sistemas para entrar en territorio norteamericano. Bien, Javier, yo no lo veo tan legítimo el hacer un muro porque, por si no te acuerdas y por si usted que nos está viendo no se acuerda, aquí lo quiero recordar, durante muchos años, del 2006 al 2011, el gobierno de Estados Unidos estuvo abasteciendo con miles de armas a los delincuentes mexicanos. Según Estados Unidos era un operativo especial
especial, se llamó la Operación Rápido y Furioso y con otros nombres. El propio Departamento de Estado, en 2016, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que fue un error inundar de armas a México. Y este es solo una de las operaciones secretas que se logró saber. Debe haber más. Ante estos antecedentes, yo te pregunto, Cristian, ante estos antecedentes de cómo Estados Unidos le ha dado armas a los propios delincuentes para que maten a ciudadanos mexicanos, a policías mexicanos, ¿qué puede decir Donald Trump o cualquier estadounidense de que la violencia se debe a los mexicanos y centroamericanos y que la quieren parar con un muro? Bueno, absolutamente nada. No tiene la moral ni la ética para que su gobierno reclame que están entrando cuando ellos han inundado con violencia no nada más México, sino todas partes del continente. Recordemos que esta operación de Rápido y Furioso, estamos hablando no nada más de armamento ligero, estamos hablando de gran calibre, casi bazucas y lanzamisiles, ¿no? Podrían estar rondando en suelo mexicano, ¿no? Entonces es lo mismo que decía el compañero, o sea, realmente este muro existe a partir de la operación Gatekeeper en el periodo de Bill Clinton y posteriormente con la Secure Fence de George Bush Baby. O sea, realmente el muro ya existe, estamos hablando de una manipulación gigantesca. O sea, lo que buscan hacer es justamente militarizar toda la zona fronteriza, ¿no? Y si es posible que entre, por ejemplo, otras agencias que no han tenido protagonismo previamente. Entonces estamos hablando de violencia de ambos lados, ¿no? Por un lado tenemos las armas con las que han inundado Estados Unidos el territorio mexicano y también centroamericano, por supuesto, y por otro lado la militarización al otro lado de la frontera que están planeando hacer, ¿no? Entonces dejan a toda la población francamente al borde de la aniquilación por parte, ya sea de los cárteles de este lado o por parte del ejército estadounidense del otro, o incluso milicias estadounidenses paramilitares, ¿no? Porque recordemos que también están rondando en el territorio estadounidense esperando a la cacerías humanas en contra de mexicanos y centroamericanos. Entonces yo creo que más allá de la demagogia, está justamente las acciones previas de gobiernos como el de Obama, como el de Bush, incluso como el de Clinton, que han destrozado no nada más el tejido social en todos los países de Latinoamérica, sino también con acciones justamente como lo mencionan, a través de inundar con armas de diversos calibres las calles de nuestros países. Entonces la violencia es generada justamente por Estados Unidos de toda índole. Bien, ya se nos va a acabar el tiempo, Javier. ¿Qué va a pasar? Dúdame tus proyecciones. Yo te pregunto, al ver a 800,000 empleados de Estados Unidos sin cobrar sueldo, al ver que no resuelve el problema de la migración y al ver que está montado en su necedad, ¿no crees que el muro se está convirtiendo ahora en el gran enemigo de Donald Trump? ¿Qué va a pasar? Bueno, Donald Trump es un político tremendamente perseverante y yo creo que esa reconfiguración de la frontera entre Estados Unidos y México fue uno de sus grandes problemas electorales y yo creo que va a ir con ella hasta el final. ¿Por qué? Porque quienes son partidarios de ese muro es su público objetivo, sus votantes objetivos, esa nueva minoría estadounidense que es la del hombre blanco anglosajón y protestante, y creo que va a seguir centrado en eso. El cierre de un gobierno no es nuevo en Estados Unidos, es la 19ª vez con esta que se cierra el gobierno federal norteamericano. Es cierto que con 30 días este cierre de Donald Trump acaba de batir el récord que hasta ahora ostentaban los 21 días de Bill Clinton, pero bueno, no es nada nuevo. También se han cerrado gobiernos estatales como los de Nueva York, como Pensilvania, Minnesota, New Jersey a lo largo de la historia. Entonces yo creo que no es una cuestión nueva para los Estados Unidos y creo que por un lado es un punto a favor de Donald Trump. No va a haber presupuestos si no está el muro y está dispuesto a cerrar el gobierno norteamericano, algo que también puede ser bien visto por su votante objetivo que piensa que el Estado federal despilfarra demasiado dinero de sus impuestos, y puede ser un punto negativo también porque hay 800.000 ciudadanos americanos y sus respectivas familias que empiezan a pasar problemas para llegar a fin de mes y para comer o para pagar sus hipotecas, sus alquileres, su día a día. Hace una semana el costo por el cierre del gobierno llevaba $3,000 millones. Se calculaba que para semana y media ya estamos llegando a los 5,000 y tantos millones de dólares, que es el mismo precio del muro, ¿no? No es ridículo. Yo creo que sí le va a pasar factura esto a Donald Trump. A ver, Cristian, de acuerdo a tus análisis, ¿cuáles son las proyecciones? Dos preguntas.
¿Qué va a pasar? Si bien está plagado de inconsistencias la oferta que hizo anoche Donald Trump, pues suena atractivo también para el público apoyar, entre comillas, a los Dreamers y a los migrantes a cambio del muro. Y entonces parecería que si los demócratas se niegan, serían los malos. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué Nancy Pelosi, la líder demócrata, y todos los demócratas no aceptan la oferta de Donald Trump? ¿Que ahora quieren presentarse como los defensores de la migración o por qué no la aceptan? Por favor. Sí, bueno, curiosamente y expandiendo lo que dijeron hace unos momentos, además de los 800,000 empleados públicos, tenemos a 40 millones de personas que viven a base de estas, digamos, los famosos cupones de alimentos, ¿no? Y medicinas. Nada más que ¿qué ocurriría si esto se extiende otro mes? 40 millones de personas no recibirían estos cupones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del gobierno, de la facción demócrata, por supuesto, se quieren presentar como víctimas y es un juego casi de estira y afloja, ¿no? Y mientras tanto, toda la población estadounidense está en medio, ¿no? Y tienen justamente como moneda de cambio estos llamados Dreamers, que Trump les ofreció prolongar su estadía justamente en ese país a cambio de que aprueben el muro, ¿no? Pero recordemos una cosa, previamente a la llegada de Trump al poder ya había un proyecto por parte del muro, por parte de los demócratas, que en sí fueron ellos en 1994 quienes empiezan a ejercer el muro, ¿no? Entonces tenemos por un lado a los demócratas y a los republicanos jugando este juego que a fin de cuentas a ellos no les interesa, y en medio a millones de personas, no nada más estadounidenses que están a punto de pasar hambre, sino también a los millones de mexicanos, centroamericanos y de otros países en suelo estadounidense en ilegalidad y justamente como ciudadanos de tercera clase, ¿no? Entonces estamos hablando de un imperialismo tanto interno como externo que está colocando a pueblos más allá de la, digamos, de la órbita estadounidense como subhumanos, ¿no? Creo que es el mayor problema, ¿no? Realmente lo que ocurra con el gobierno estadounidense me tiene sin cuidado y creo que la mayoría de la gente también. Sin embargo, el pueblo estadounidense como tal y gran parte de los pueblos latinoamericanos que están en Estados Unidos y al sur de la frontera son los que están pasando negras a través de la crisis perpetua que está viviendo Estados Unidos en este momento y en esta reconfiguración demográfica que están viviendo, ¿no? Entonces yo creo que es lo más aterrador, ¿no? Que realmente a nadie menciona como tal a los seres humanos que están inmersos en esta crisis en el gobierno provocada por el gobierno estadounidense. O sea, Cristian, que pues Donald Trump está ofreciendo como limosnas a los Dreamers porque es una protección a medias, solo son 3 años para no deportarlos y después los volvería a deportar. Sí. Los demócratas, recapitulando, pues le llevan la contraria a Donald Trump, no porque les importen los migrantes, sino porque quieren vencerlo electoralmente y hacerlo quedar mal. ¿Qué le recomendarías a los ciudadanos estadounidenses que saben más o menos hablar español, los ven muchos, para que pues no los malinforme Donald Trump ni los demócratas? Cristian. Bueno, realmente que busquen otras fuentes alternativas de información, ¿no? Más allá, recordemos que estamos hablando de 2 facciones del imperialismo bicéfalo estadounidense, incluso al punto esencial de las cosas, ¿no? 2/3 de los migrantes que están ilegales en Estados Unidos entraron por la vía legal, ¿no? Entonces realmente la reconfiguración demográfica nunca la van a poder impedir. Todos los grandes imperios han caído por eso y por otros factores. Entonces realmente lo que está ocurriendo es algo que, bueno, los mexicanos han ambicionado por 171 años, ¿no? El cambio justamente y el retorno a un territorio ancestral que nos pertenecía justamente hace siglo y medio, ¿no? No son las medidas pertinentes, por supuesto, no es de una buena manera, sin embargo, justamente que vean otras fuentes de información y que se sumerjan en su propia historia para entender un fenómeno terrible. Cristian, gracias. Javier, un abrazo a los dos de inicio de año, ya retrasado, pero no se los había dado. Lo mejor para ustedes y su familia. Gracias. Querido señor Trump, ¿por qué si le urge tanto su muro, pues no construye un muro portátil? Un muro al que le ponga unas rueditas o neumáticos, así donde usted crea que vienen los migrantes, pues lo mueve para allá. O si viene por acá, pues lo mueve para acá. Y asunto arreglado. Se vería muy chistoso. Porque el problema de la migración no es un muro, es el hambre, la desesperación, el miedo. Y ante esos sentimientos, el ser humano está dispuesto a hacer lo que sea. Los glaciares de Alaska no detuvieron las migraciones de Asia hacia América, menos un muro llamado Trump. Buenas noches.